Bueno, entonces seguimos hablando de los títulos valores. Este tema es muy importante. Hay que tener muy claros los conceptos en nuestra actividad comercial, empresarial, industrial, bancaria. Se manejan muchos títulos valores, ¿sí? Se utilizan de soporte como garantía. Algunos lo han visto ya en la vida práctica como garantía para adquirir alguna obligación, ¿ya? Entonces, es de mucha importancia el manejo de los títulos valores. Muchas veces el mal manejo de ellos ha acarreado a quienes les toca la obligación de manejarlos en las empresas, en entidades bancarias, situaciones de orden legal, y la persona, por desconocer el manejo, se ha visto en situaciones muy difíciles. Es muy difícil. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis en este tema, en los títulos valores. Una cosa es qué son los títulos valores, qué son, que ya lo hemos visto, qué son. Son títulos, valores, son documentos que representan dinero, mercancía, ya lo hemos visto. Y otra cosa es cuáles son los títulos valores. ¿Cuáles son los títulos valores? Entonces, ¿cuáles son los títulos valores? La letra de cambio, el cheque, el pagaré, el certificado de bono y de prenda, la carta de conocimiento de embarque y deporte y facturas cambiarias. Entonces, ¿cuáles son? Le dicen a usted, ¿cuáles? Entonces, la ley, sí, letra de cambio, el cheque, el pagaré. Entonces, ¿cuáles son? Y otra cosa es, ¿qué son? Cuando les dicen qué son, es que no estén manifestando cuáles. Una cosa es qué son dos preguntas diferentes, y otra cosa son cuáles. Bueno, en los títulos valores, como el que tenemos presente, se da una figura que es el endoso, pero no en todos los títulos valores, no en todos los títulos valores se pueden endosar, porque está prohibido, porque las partes lo han acordado, pero hay títulos valores que se pueden endosar. Al endosar un título valor, lo que se hace es transferirle el derecho a otra persona. Cuando yo endoso un título valor, de los cuales no están prohibidos, yo lo que hago es transferir el derecho a otra persona. El derecho que yo tengo sobre ese título se lo transferí a otra persona. Entonces, vamos a ver qué es el endoso. Es una firma que se inserta dentro del título valor o en una hoja adherida a él por parte del endosante, con el fin de transferirlo al endosatario, quedando obligado el endosatario. ¿Qué partes intervienen en el endoso? ¿Cuáles son las partes que intervienen en el endoso? El endosante, primera parte, la primera persona, el endosante. Es la persona que tiene en su poder el título valor y quien está habilitado para transferirlo a otra persona. Entonces, el endosante es quien transfiere el derecho. ¿Cómo transfiere el derecho? Con su firma y cédula, ¿sí? En la parte del frente del título valor o en la parte de atrás, como regularmente se hace en el cheque, correcto. O en el pagaré. En el pagaré también muchas veces se firma una cartica donde se dice, transfiero el cheque número tal, por valor tal, por la suma de tal, a la persona fulana de tal. Entonces, todas las características del pagaré se colocan en una cartica y se le transfiere el derecho con la firma y huella de la persona que transfirió el derecho a otra persona, ¿cierto? Entonces, quien lo transfiere, ¿quién es? El endosante. El endosante transfiere el derecho, ¿ya? El endosatario es la persona que recibe el título valor y quien será el nuevo tenedor del título valor, ¿ya? Entonces es el nuevo tenedor del título valor, ¿quién?
El endosatario, yo tengo el derecho ya sobre ese título de valor. Ya me lo transfirió, ¿quién? Laura Sierra Cañón, como ahí tenemos la letra de cambio, transfirió el derecho a Pedro González. Entonces firmó, colocó su cédula y le transfirió todo el derecho en su totalidad. El derecho no se puede transferir parcialmente. Yo te transfiero la mitad de esos 2 millones, tú vas a transmitir 1 millón de pesos. No, con la firma, aunque lo coloquen, eso no es válido. Usted me transfirió, fue la totalidad del derecho. ¿Sí? Legalmente eso no tiene peso. ¿Ya? Entonces, cuando yo endoso el título, estoy transfiriéndole el derecho a otra persona. Entonces, a mí ya no me va a reclamar Laura Sierra, sino que me va a reclamar sino que a mí no me va a reclamar Laura Sierra, sino que me va a reclamar Pedro González. Entonces, Pedro González le va a reclamar a Viviana Alessandra. Si Viviana Alessandra no tiene cómo pagar, sí, ahí viene la circulación de los títulos valores. Quien me lo tiene que pagar es Laura Sierra. ¿Ya? Que eso es otra cosa que ahorita vemos. ¿Ya? Las características del endoso. ¿Sí? Basta con que la persona transfiera el derecho. Basta con que el endosante transfiera el derecho. ¿Cómo lo transfiere? Con la firma y su número de cédula. Requiere de forma necesaria la firma del endosante. Lo que les decía con los títulos valores, requiere la firma necesaria. Si él me entrega la letra sin haberla endosado, sin haberla firmado, no me ha transferido el derecho. Me lo transfiere cuando la firma y le coloque el número de su cédula. Entonces es necesario la firma ¿de quién? Del endosante. Estamos viendo que las características del endoso. El endosante responde solidariamente por la deuda con el endosatario. Lo que yo les decía, si la señora Viviana no me paga, quien tiene que responder por la deuda es Laura Sierra, quien fue la que me endosó el título de valor. ¿Ya? Entonces, ahí empieza la ley de la circulación de los títulos valores. ¿Ya? Entonces, si la señora Viviana no me pagó, el título valor que me transfirió con el endoso Laura, yo lo puedo exigir nuevamente a Laura Sierra por el no pago de la señora Viviana de la letra que ella tenía la obligación de pagarla inicialmente. El endoso debe de hacerse por la suma total. No tiene condiciones. La obligación, por toda la obligación contenida en ella, yo no puedo endosarla por una cantidad menor. No se puede colocar condiciones. Si se llegaran a imponer, se tendrán como no ciertas, no contenidas en esta cuenta. El endosante transfiere la posesión del título valor al endosario. Entonces, el endosante transfiere la posesión del título valor al endosario. Entonces, esas son las características del endoso. Ahora, el endosante, que es el que transfiere el derecho, puede exonerarse de responsabilidad. De pronto, sí, cuando en el endoso coloca esta cláusula que se exonera de responsabilidad. Si yo cuando estoy transfiriendo el endoso como acreedor coloco la cláusula que me exonero de toda responsabilidad sobre la obligación a pagar, si la coloco, ya no me puede el endosatario exigir la deuda si coloco esa cláusula. Por eso les digo lo complejo del manejo de los títulos valores. Si yo la coloco la cláusula, yo como endosante, ¿sí?, me exonero de la obligación sobre este título valor y no me tienen por qué exigir deuda alguna, me libro de que el endosatario luego mañana me diga, mira, la señora Viviana no pagó y entonces vos, Laura Sierra, págame la cantidad de dinero que dice la letra de cambio. Porque si simplemente firmo, me hago solidario con la deuda que tiene Viviana Alessandra.
Ahora, ¿cuántas veces se puede endosar un título valor? El título valor se puede endosar cuantas veces las personas quieran, siempre que no se haya vencido, pues habrá lugar a cobrarlo y no ponerlo en circulación. Entonces, siempre y cuando no se haya vencido el título valor, se puede endosar cuantas veces se quiera. La persona puede endosar, entonces ese endosatario pasa a convertirse en endosante. Ese endosatario pasa a convertirse en endosante contra cualquiera. Puedo seguirlo endosando cuantas veces se quiera. Y la acción para el pago judicial lo puedo hacerlo contra el acreedor contra el deudor del título o valor inicialmente, o contra cualquiera de las personas que aparecen como endosantes del título o valor. Ya terminamos esta parte. Ahora vamos a hablar del aval. Del aval. ¿Qué es el aval? ¿Qué es el aval? Es una firma que se inserta dentro del título o valor o de forma separada con el fin de garantizar el pago de forma solidaria de la obligación, ¿sí? Salvo que se exprese algo en contrario. Entonces el aval es la persona que va a responder por el pago de la obligación si el deudor no responde. Si Viviana Alessandra Padilla no responde, de pronto ella sobre esa cantidad de dinero en este mismo documento colocó a otra persona, ¿cierto? Como obligándose, o colocó a otra persona obligándose como su aval. ¿Cierto? O en otro documento aparte manifestó que quien respondía por la letra de cambio por el valor de 2 millones firmada el 24 de febrero del 2011 es el señor Julano de tal, que él es su aval ante la imposibilidad de ella pagar el título valor totalmente o parcialmente. Entonces ya entendemos quién es el aval, el que va a responder por la obligación cuando el deudor no puede pagar dicha obligación. Entonces vamos a tener claro estas dos personas que entran a responder por la obligación de la deuda. El aval y el avalista. Entonces, el avalista es la persona que firma y garantiza el pago de la obligación del avalado. Es decir, yo me responsabilizo como avalista a responder por la obligación que tengo con la persona acreedora del título o valor. ¿Quién va a responder? Si no responde Viviana, va a responder Fernando Gómez. Él es el avalista. ¿Sí? El avalado es la persona a quien el avalista le respalda en el pago de la obligación. El avalado es la persona a quien el avalista le responde en el pago de la obligación. Entonces nosotros vamos a firmar no una letra, un pagaré con la institución, con la Fundación CECET, ¿sí? Para el pago de nuestras obligaciones académicas. Viene nuestro padre o un amigo de nuestro padre o un hermano o un tío y responde por la obligación que me haya generado a mí. Yo soy mayor de edad, firmo un documento y le dicen, ¿y quién te va a servir de avalista? Ah, mi padre. Ah, tráigalo. Firma el documento como avalista. Él va a responder ante el no poder pagar la obligación, el avalado. Entonces, el avalado es la persona a quien el avalista le responde en el pago de la obligación. El avalado debe reembolsar al avalista el dinero que pague a favor de él. Sí, luego le tendrá que responder por el dinero que no pudo pagar. El avalista ¿puede exonerarse de la responsabilidad? No puede exonerarse de la responsabilidad. No, él tiene que responder, pero puede limitar su responsabilidad en forma parcial, vale decir, a una parte de la obligación. Él puede decir, yo soy el aval hasta por 1 millón de pesos. Entonces, parcialmente se responde por la obligación. En el otro bloque seguimos, jóvenes. Muchas gracias por la atención.